Tu dinero no nació para estar encadenado ni dormido. En la cartera rebelde lo despertamos, lo movemos y lo educamos para que trabaje por ti. Bienvenido al podcast de Educación Financiera, donde buscamos el bienestar financiero sostenible y lo contamos fácil, directo y con un toque de rebeldía. ¡Comenzamos! Esto es La Cartera Rebelde, el podcast donde las finanzas no se endulzan y se sirven muy crudas. Noticias que afectan a tu bolsillo, productos que usamos todos los días, un vistazo al mundo macro en versión terrenal y al final, las consultas que todos piensan y pocos se atreven a decir, porque tu cartera no se calla, y aquí tampoco. Noticias. Y arrancamos con la noticia que marca la agenda. La Reserva Federal en Estados Unidos bajó los tipos de interés, una noticia muy esperada, pero que nadie se crea que son héroes. El Banco Central Europeo ya venía recortando desde 2024 y en otros países de América como Brasil, México, Colombia empezaron incluso antes. La Fed, como siempre, llega tarde a la fiesta y esta vez incluso nos preguntamos si además de llegar tarde lo hace a destiempo y con consecuencias muy negativas para la economía mundial. Uno de los problemas principales es que estas bajadas, que probablemente vengan en bloque, no va a ser una sola, llegan con la inflación aún caliente. Es como quitarle los antibióticos a un paciente que sigue con fiebre. Resultado, sí, el crédito es posible que afloje, se sienta un poquito más fácil de obtener y con menos costes, pero el riesgo es que la inflación encuentre gasolina para reavivar el fuego. ¿Cómo se traduce en tu bolsillo? Pues vamos a dar datos claros de septiembre del 2025. En España, una hipoteca nueva ronda entre el 2,6 y el 3% y un crédito al consumo está sobre el 7%. Y las tarjetas revolving siguen devorando el 18%. A ver, cuando lo comparemos con otros países veremos que es barato, pero ¿realmente es tan barato como nos hacen creer? En Estados Unidos, la hipoteca fija a 30 años, que es la más habitual, se sitúa en el 6,3%, más del doble, por ejemplo, que tenemos en Europa. Y las tarjetas ya superan el 22% anual. Es decir, la Fed baja, pero tu tarjeta Visa no. En México, el crédito hipotecario promedio en estos momentos es del 11,6%. En tarjetas, el CAT, el tipo de interés vigente, va desde el 18%, que es más o menos razonable, hasta más del 70% en algunas, en las peores. En otras palabras, parece un casino regulado. No obstante, si rebuscas, sí puedes encontrar ofertas hipotecarias a nivel comercial ya por debajo del 11%. En Colombia, los créditos de consumo están en torno al 17%, con un techo de usura cerca del 25%, muy similar al que tenemos en Europa. Una hipoteca en pesos colombianos anda alrededor del 11%. Aquí, más que crédito, parece un deporte extremo. Y en Argentina, un préstamo personal está en el 80%. Algunos dirán que es una barbaridad, sí lo es, pero bueno, viene especialmente de un fenómeno con una inflación muy alta. Pero por ejemplo, las hipotecas UVA, que suenan muy bonitas, con tasas entre el 4 y el 8%, pero pueden ser una trampa. Suben con la inflación y la inflación en Argentina sube más rápido que los precios de los pasajes de avión en temporada alta. Pero te voy a dar números concretos para que lo visualices mejor. Imagina una hipoteca media en España de 150.000 euros. Con un interés del 4%, pagarás alrededor de unos 900 euros al mes. Si baja al 3%, tu cuota se reduce a aproximadamente unos 830 euros. Esos 70 euros pueden ser la luz de 1 o 2 meses o el supermercado de una semana. Bueno, es un ahorro, aunque no te cambia la vida. Ahora, por ejemplo, en el caso de una tarjeta al 22% en Estados Unidos, cada $1.000 de deuda te generan más de $200 de intereses al año. Esta rebaja no la vas a encontrar aunque Powell te lo jure por la CNN. La moraleja de la historia: los bancos centrales juegan ajedrez, pero el banco de tu barrio juega al póker con tus números y con cartas marcadas.
La rebeldía aplicada: no celebres la bajada de tipos, celebra si tu banco baja tu cuota, y para eso tienes que comparar, negociar y mover ficha. Y que no la muevan ellos, muévela tú. Como recomendación final, y recuerda la regla del 30%. Si tu deuda ya supera el 30% de tu ingreso, no estás aprovechando la bajada, estás financiando la fiesta de tu banco. Y la música, adivina, siempre la estás pagando tú. Hoy en el espacio de producto vamos a estar hablando de hipotecas. Y la pregunta que es muy típica: ¿reducir plazo o reducir cuota? Porque esta pregunta clásica, cuando tienes dinero extra, siempre llega. ¿Es mejor amortizar para reducir plazo o para bajar la cuota? Aquí te lo vamos a contar de una vez por todas. El método de amortización más utilizado tanto en España como en varios países de Iberoamérica es el método francés. Al principio pagas casi todo intereses y apenas capital, es decir, durante los primeros años tu cuota básicamente es el alquiler al banco por vivir en tu propia casa. Te voy a poner un ejemplo rápido. La misma hipoteca que citamos anteriormente, 150.000 euros a 20 años al 3%. La cuota ronda los 830 euros. Los primeros años, más de 500 euros se van a intereses. Si amortizas pronto, el golpe al banco es directo. Por ejemplo, si metes 5.000 euros de golpe, reduciendo el plazo te quitas más de un año y ahorras entre 6.000 y 7.000 euros en intereses. Reduciendo la cuota, bajas alrededor de 25 o 30 euros al mes, pero el banco sigue cobrando casi lo mismo durante el mismo plazo. El ahorro real es mucho menor. Siempre es importante saber en qué momento del crédito te encuentras. Y si estás siempre antes de la primera mitad del plazo que tienes para pagar tu crédito, o sea, imagínate una hipoteca de 30 años, los primeros 15 años, siempre es más interesante reducir plazo. A partir de ese momento habría que estudiarlo, pero también casi siempre reducir plazo es más rentable. E inauguramos una nueva sección que se llama de Wall Street a Main Street, y se trata de explicar asuntos de las finanzas, de la economía, datos macroeconómicos complejos de forma sencilla para que los entiendas y sepas cómo te afectan como consumidor y cómo le pegan a tu cartera. Y hoy vamos a hablar del índice de confianza del consumidor. Suena académico, pero es fácil. La confianza del consumidor mide el ánimo de la gente sobre su presente y su futuro económico. Se expresa en un índice que, si es por encima de 100, es positivo, y si es por debajo de 100 es una perspectiva negativa. En agosto, el termómetro dijo lo siguiente: en Estados Unidos cayó a 97 puntos, o sea, se acaba de ir a la parte negativa. Las familias dudan antes de cambiar de coche o lanzarse a comprar una casa. En México subió levemente a 46, un poquito más de optimismo, pero aún lejos de la euforia, está muy metido en la parte negativa. En Colombia, después de unos trimestres en el lado positivo, ha vuelto al terreno negativo. La gente frena compras grandes y eso golpea a tiendas y empleo temporal. En España, también en el lado negativo, pero rebotó hasta 82. Poquito menos pesimista, pero aún con bastante miedo. En Argentina, el desplome de casi 14 puntos ha sido muy marcado. Problemas políticos, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hay 1000 puntos que lo dan a entender, pero al final la incertidumbre arrasa con cualquier plan de consumo. Pero bueno, vamos a bajarlo a lo terrenal. ¿Cómo te toca esto a ti? Pues bien, cuando la confianza baja, los comercios lanzan meses sin intereses para mover stock. Empiezan a haber algunos problemas en la economía. Siempre recuerda que esos meses sin intereses muchas veces traen comisiones escondidas. Cuando la confianza cae, los bancos endurecen créditos, las empresas paran contrataciones y tu jefe empieza a hablar de ajustes. Y un dato histórico: en 2008 la confianza del consumidor ya estaba en el sótano cuando algunos primeros ministros y presidentes hablaban de brotes verdes. Moraleja: la gente y la inteligencia global, que no la inteligencia artificial, huele la crisis antes que los políticos. O los políticos les encanta tapar
las crisis, pero con el dedo gordo intentan tapar el sol del mismo modo. Recomendación rebelde. Cuando la confianza cae, guarda liquidez y no te cargues de deuda por caprichos. La confianza es contagiosa. Si el ánimo baja, los ajustes llegan. Y tu mejor defensa es tener oxígeno en la cuenta. Además de que suele predecir algún tipo de recesión o crisis y puedes poder realizar compras o inversiones con esa liquidez pues mucho más atractiva que en momentos en los que todo el mundo está eufórico. La liquidez es tu amiga y en este caso la confianza del consumidor es un gran indicador que te adelanta lo que puede pasar en el mercado. Y ahora entramos en la sección más esperada, la sección más deseada de este podcast de la cartera rebelde y son las consultas de los oyentes. Tenemos 2 casos para hoy. El primer caso es un texto que me ha mandado, un mensaje de texto que me ha mandado a mi teléfono y que dice: hola Rafa, pedí un préstamo de $5,000 para pagar mis tarjetas. Ahora la mensualidad es menor, pero siento que no avanzo. ¿Qué hice mal? Pues, querido amigo, hiciste lo que muchísima gente hace: cambiar deuda cara por deuda más larga. Es como cambiar un dolor de muelas por un dolor de espalda. Distinto, pero igual de molesto. Pero vamos a ver números. Un préstamo de $5,000 a 5 años, vamos a pensar, no me has dado el dato, pero aproximadamente al 18%, te va a hacer pagar más de $7,500 en total. Es decir, tus $5,000 se vuelven un viaje redondo a los bolsillos del banco. La reunificación de deudas solo funciona si después cierras las tarjetas o haces todo lo posible para no volver a usarlas. Si no, terminas con las tarjetas llenas otra vez y con el préstamo encima. Es como limpiar la casa sin cerrar el grifo que la está inundando. Recomendación rebelde: si vas a reunificar, que sea con fecha de caducidad y compromiso de no repetir. Si no, es como cambiar de celda, pero dentro de la misma prisión. Venga, y la siguiente consulta que nos la hace Luisa. Adelante, Luisa, ¿qué nos tienes que contar? Hola, soy Luisa. Aprovechando que después del verano los precios están más baratos, quiero aprovechar para salir de viaje a la playa. Estoy pensando en pedir un crédito personal para irme de vacaciones. Me dicen que es fácil, rápido y me lo aprueban en 2 horas. Es por medio de una aplicación que me recomendaron. ¿Crees que valga la pena? Luisa, endeudarte para vacaciones es como brindar con gasolina. Arde rápido, pero la resaca debe de durar mucho más que el viaje. Vamos a poner números. Un crédito, no sé, tampoco me das la información, pero un crédito de, voy a decir que $3,000 al 40% a 12 meses significa que vas a pagar más de 1.200 de intereses. Estas aplicaciones suelen tener esos tipos de interés. O sea, tus vacaciones terminarán costando, pues ese 40% más. Este viaje lo recordarás una semana, pero tu cuenta lo sufrirá durante todo un año. Y hasta aquí duró este capítulo de la cartera rebelde. Si te gustó, síguenos y compártelo con ese amigo que cree que bajar los tipos significa que su banco le va a regalar intereses. Aquí hablamos de dinero sin rodeos. Y la próxima semana volveremos con más noticias, más macro y más rebeldía. Porque la salud financiera no es un lujo, es supervivencia.